¿Qué tal amigos? Esto es Nat360. Hoy les hablaré sobre las dimensiones en el mundo del graffiti. ¿Qué son las dimensiones? Como todos sabemos, nuestro ojo es capaz de percibir tres dimensiones espaciales, las cuales son alto, ancho y profundo. Entonces, ¿cómo llevar esto al graffiti? Si nosotros vemos un objeto tridimensional desde una perspectiva, digamos, frontal, vemos como solo podemos observar dos de estas dimensiones, pero desde la perspectiva adecuada podemos ver las tres dimensiones. Entonces, ¿cómo hacerlo en el graffiti? Pues hay muchas maneras de hacerlo y de que logren algún efecto distinto. Pero hoy veremos dos de las más importantes y nos enfocaremos en la más básica para que nos quede bien en la pared. Empecemos. Bueno amigos, para hablar de esta tercera dimensión o de esta dimensión de profundidad que le vamos a hacer a las letras, dimensión que nos va a servir para darle relieve a las letras, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a enseñar la primera y la más básica de todas las formas, que es con un punto de fuga. Colocamos un punto y a partir de este punto generamos líneas hacia las caras que puedan crear una visión directa hacia este punto. Como ven, en la parte de atrás de la letra no van las líneas, solamente a la parte que pueda tener una línea directa con la letra. Esto lo utilizamos solamente como referencia y lo que hacemos luego es crear pequeñas líneas de el tamaño que deseemos, pero ese tamaño que elijamos va a ser el tamaño que va a regir todos los tamaños de todas nuestras dimensiones. Esto quiere decir que todas van a tener la misma longitud. Entonces continuamos. Ven, en este caso voy a hacerlo con la misma longitud, acá también, a modo de demostración. El caso es que luego que tenemos esto, lo que hacemos es unir los puntos. Entonces los puntos, me refiero a las partes, a los puntos que generan los finales de las líneas que estamos haciendo. Entonces, esto que hace que al nosotros seguir estos puntos, debemos tomar también en cuenta una cosa: qué forma hay entre punto y punto. Si aquí hay una pequeña curva en esta línea, nosotros debemos representar esa misma línea en la dimensión. Igual acá, ven que no es plana, sino que tiene una pequeña curva. Vamos a tratar de punto a punto también reflejar esa pequeña curva. Y acá nos serviría a modo de práctica, como siguen. Pero esto obviamente quedaría por la parte baja y no habría que mostrarlo. Y ya tendríamos básicamente esta dimensión. Lo mismo lo podríamos repetir con todas, pero al hacer esto ya tenemos lo básico. Cuando estamos en un mural, para hacer un punto de fuga, a veces no tenemos tanto espacio como hay acá, y también es un poco difícil poder crear estas líneas. O sea, no podríamos dibujar esta cantidad tan grande de líneas en un mural porque sería engorroso y se le perdería un poco, digamos, la diversión y la fluidez de crear el graffiti. Entonces, para evitar este tipo de cosas, las personas ya más experimentadas colocan un punto de fuga y se imaginan hacia dónde irían las letras y simplemente trazarían a la medida que desean hacer las letras. O sea, evitarían todas estas líneas y crearían cada vez que van a hacer un trazo una línea imaginaria entre cada punto y el punto de fuga. Entonces ya saben, esa sería la manera de hacerlo en una pared. Pero como a veces resulta un poco difícil y es algo que se tiene que aprender poco a poco, le voy a mostrar una forma más fácil de lograr en la pared. Esta sería la forma más fácil de lograrlo en la pared. En vez de haber un punto de fuga que tenemos que estarnos imaginando y tirando esas líneas hacia allá, lo que vamos a hacer es
decidir un ángulo para nuestra línea. Este ángulo que está acá lo vamos a repetir en todos los lugares y vamos a recordar lo que habíamos aprendido anteriormente, que es que las líneas van a tener la misma longitud. Entonces, como ven acá, si nos fijamos en todas estas líneas existe la misma longitud. No vayan a cometer el error de creer que esta dimensión está mal hecha solo porque es más pequeña que esta, porque si las revisamos, siguen teniendo la misma longitud. Y ahora vamos a ver algunos tipos de dimensiones que se pueden hacer. Aquí vamos a ver estas dimensiones que se les llama de piano. Se les dice de piano porque aquí, como ven, parecen las teclas de un piano. También tenemos que tomar en cuenta que cuando hacemos esto vamos a mantener siempre paralelos entre las líneas. Entonces, para estas dimensiones de tipo piano siempre es bueno utilizarlo con estas dimensiones que les digo, ¿no? Que en las cuales todas las líneas son paralelas y mantienen el mismo tamaño. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos con perspectiva? Que entonces sería mucho más engorroso crearle perspectivas a todas y cada una de estas líneas, y créanme que yo lo he hecho y no es nada agradable y nunca queda del todo bien, porque imagínense los cálculos que hay que hacer para que cada una de estas líneas vayan hacia un punto de fuga. Eso es una completa locura, porque las líneas arriba van a tener un espesor y abajo van a tener otro. Entonces, calcular que todas esas cosas se hayan hecho de manera perfecta es algo bastante difícil. Entonces, no cometan ese error de tratar de hacerlo con la perspectiva del punto de fuga y esto. Continuemos. Ahora vamos a ver unas dimensiones con un relleno de color, y este color va a ser, digamos acá, un morado, y tiene unos degrades. No sé si se fijan, pero tiene degrades. Tiene degrades y aparte tiene estas pequeñas líneas que le funcionan como a modo de brillo y decoración. También se pueden hacer obviamente de cualquier color. Y una de las cosas que tiene también es que fíjense que está contorneados todas las dimensiones, bien definidas, bien contorneadas. Esto es otro tipo de dimensión. Y por último, veremos otro relleno más, que es un poco, digamos, más moderno, y moderno entre comillas, porque la gente hace mucho tiempo también los ha utilizado, pero digamos que ahora es más fácil de hacer, por la cantidad de colores que existen, y se basa básicamente en hacer esta dimensión de una manera plana, sin líneas, quiere decir, no están contorneadas como estas, como esta que básicamente está hecha en líneas y que tiene un offline al final, sino que esta no va a tener ningún tipo de trazo, ningún tipo de línea. Ella se va a definir simplemente por tonos. En este caso vemos que existen 1, 2 y 3 tonos. Tenemos 3 tonos de este amarillo para lograr la dimensión. En mi caso me parece bastante bueno porque se ve bastante tridimensional y genera mejor efecto de relieve. Solo que bueno, todos estos son válidos, ¿saben? Son diferentes piezas, diferente ocasión, diferentes cosas que queremos lograr, y también diferente velocidad de tiempo que tengamos para realizar nuestra pieza. Entonces, ahora le voy a dar quizá un poco de color a esto. Voy a darle unos brillos, y aquí vemos como estos brillos, que no vienen al tema hoy, pero se los voy a comentar. Estos brillos hacen ver un poco como si fueran transparentes las letras, ya que el fondo y las letras son del mismo color. Pero ahora cambiará porque le daremos un relleno que ya tenía ahí prefabricado, y también un powerline que hice por ahí para que vean cómo queda más o menos un grafiti al final. Y bueno, tenemos esta versión ahí como súper colorida. Obviamente lo ideal sería que todas las letras compartieran
la misma dimensión, así como están compartiendo el mismo relleno, pero no iba a ser 3 grafitis con cada relleno, sino que prefería hacer cada letra con un relleno diferente, a modo de que vieran algunas posibilidades. También voy a apagar esta capa de full color y miren cómo se ve de bien esto así. Como dicen el minimalismo, ¿no? Menos es más. A veces tanto color se apagan unos entre otros y al final es contraproducente, resta en vez de sumar. Entonces acá podemos ver cómo con unas simples dimensiones y un buen powerline, no importa que el relleno y el fondo sean el mismo, la verdad se ve bastante bien. Bueno amigos, recuerden que la próxima será de Graffiti 3D. Así que suscríbanse para que no se la pierdan. Y recuerden que si no se suscriben se la van a ver conmigo y con toda esta legión. Entonces activos pues, nos vemos.